Con la actualización de verano a la vuelta de la esquina me he dedicado a compilar toda la información relevante de todas las cases de TF2 para responder una simple pregunta. ¿Cómo me puedo preparar para la actualización de verano? Para empezar, este video es de preparación en tema de tradeos y unboxing a cara de la nueva actualización. Si simplemente quieres jugar y disfrutar del contenido, adelante. Pero si todavía tienes interés, voy a explicar un par de conceptos. Esto es un Off-Grid, un gorro inusual diferente al resto. Para empezar, si vamos a la caja de donde proviene el Elf Steam, la lista de posibles efectos son las 3 primeras generaciones, pero en ningún lugar se encuentra mi efecto, Starlight Haze. Esto se debe a que este inusual fue conseguido durante el periodo de Global Unboxings, donde todas las cases tienen efectos limitados. Estos eventos son usualmente Halloween y Navidad, además de que se espera que la actualización también incluya este Global Unboxings. Con toda la explicación fuera del camino, vamos a lo importante, las cajas, excepto las de Warpaints, que aunque me gustan, estamos hablando de off-crates y actualmente las Warpaints no tienen off-crates, así que aquí está el screenshot de mi increíble profesional Excel, pero descuiden que en este video voy a resumir un par de cosas y os mostraré lo más importante, que son las... Para empezar, las Gunmetal, Confidential, Quarantine, Gargoyle y Creepy Crawly cases, todas estas son bastante caras. Solo con la caja vale más de una llave, lo cual significa que si queréis ir a por cantidad de inusuales son las menos indicadas. Esto no significa que sean malas, ya que cada caja tiene uno de los mejores números en tema de promedios, además de tener ítems muy buenos como la Potassium Bonnet, Bat Saber, Corona Australis, Catastrophic Companions y la Burly Beast. Y aunque los posibles inusuales que salgan son bastante buenos, tanto en quizás efectos como gorro en sí, es muy costoso para ir a por off-crits, así que vamos a dejarlo de lado. Así que para el resto del video vamos a aparentar que estas cajas no existen, para poder tener una idea más real de las cajas comunes del juego. Comenzamos con lo que probablemente nos salga a todos, los Mercenary Grade. En ese aspecto, la Unleash the Beast junto a la Spooky Spoil comparten el primer lugar de la caja con mejor promedio de azules. Donde la Unleash the Beast tiene bastante buenos ítems con un precio elevado, la Spooky Spoil tiene los Binoculus, que para ser un azul vale más de 2 llaves. Después tenemos la Tough Break, una de las cajas más caras dentro de las baratas, con buenos ítems. Y después tenemos los que para mí son dos sorpresas, Summer 2019 y Wicked Windfall. La Summer tiene varios ítems de buen valor y la Wicked Windfall solo tiene a la Seared Sorcerer. El resto que se puede ver aquí tenemos la Crimson Cash y la Mayflower en los peores, pero esto es información especial que nos será útil más tarde. Ahora vamos a ver los Stranges, ya que en TF2 el valor de un Strange puede ser un poco más al del normal, hasta 10 veces más en algunos casos. Y para sorpresa de pocos, la Unleash the Beast es la mejor caja en precio de Strange, con segundo lugar la Tough Break por sus buenos cosméticos y en tercer lugar por casi 30 centavos de diferencia la Spooky Spoils. Más que nada porque aunque los binóculos son un cosmético preciado, de manera curiosa el Strange no llega a valer tanto como en otros casos. Después tenemos la Blue Moon con su colección de buenas chaquetas y para más adelante excelentes comandos. Y en quinto tenemos la Summer 2019 con sus buenos cosméticos en el área de los mercenarios. Y ahora es donde se pone interesante la cosa. Al tener un poquito de suerte y alcanzar ese 16% se consiguen los Commando Grade. Y es aquí donde realmente se puede hacer un poquito de profit, ya que los mercenarios son para principalmente recuperar la llave. En primer lugar tenemos a la Summer 2019 con su estrella haciendo los Dynamite Abs. Mucho más abajo tenemos a la Blue Moon en segundo lugar con 3 cosméticos bastante decentes. En tercero tenemos a la Abominable Case, el hermano de Unleash the Beast con 2 cosméticos bastante buenos. Mucho más abajo tenemos a la Winter 22 y Winter 2018. Y aunque tengan unos buenos comandos decentes como el Firebrand o Harry, no tienen nada mejor en los tiers más altos comparadas con las cajas anteriores. En este ámbito no son tan buenas, pero hay que nombrarlas. Ahora viendo las Strange Commando tenemos en primer lugar a la que ya se imaginaban, la Summer 2019, con los inevitables Dynamite Abs que cargan la caja. Mucho más abajo tenemos a la ya nombrada Blue Moon y la Abominable Case. Con cosméticos que alcanzan buenos precios, lo interesante es que en cuarto y quinto tenemos a la Winter 2018 y Winter 2017. Y ya que son cajas muy poco abiertas, hacen que sus Strange valgan más de lo que deberían, por la poca cantidad que hay de ellos en el mercado. Con esta información ahora dependerá de ustedes cuál quieren abrir, si es que para tener esa posibilidad de recuperar el dinero o para hacer profit con los drops normales. Aunque ahora hablaré de lo realmente interesante para estas cajas, las off-crates y qué tan viables son.
Fuera de los binóculos, solo tiene la Head of the Dead como cosmético que vale la pena, además de que en tema de inusuales solo tiene el Bad Hat como gorro al class, haciendo difícil conseguir un buen upgrade debido a que el resto no son buenos cosméticos. Una buena caja en tema de mercenarios, además de tener buenos ítems en torno a los high tiers. Para los upgrades fuera de los ultra deseados Jungle Red, los otros gorros no son tan buenos. Así que si se abre esta caja hay que rezar muy fuerte para sacarse ese Jungle Red. Una caja muy buena gracias a su retorno en los azules, aunque no tiene elite grades. Esta caja es muy popular por su God tier en el mercenario, el Patriot Peak, y aunque el resto de gorros no están mal, ese solo gorro puede llegar a valer cientos de llaves con un buen efecto, y más aún si es upgrade. Su único problema es su precio un poco más elevado al resto de cajas. Dynamite Abs. Fuera de eso, hay un par de cosméticos que valen la pena. En tema de upgrades es una caja bastante mala. Tiene gorros un poco feos, además de no tener all class, donde el único gorro que vale la pena es el de Ricardo, no recomendable para upgrades. En ítems normales la caja es bastante mala, forzándote a sacar un Strange para conseguir algo decente en los tiers altos. Pero esta caja brilla en sus upgrades, donde 7 de sus 12 posibles gorros son all class. Y aunque algunos son bastante feos, un all class feo es mucho más valioso que un single class feo. La Blue Moon fuera de los Robin Walker solo tiene comandos Strange buenos. En las upgrades la cosa está curiosa ya que tiene gorros muy buenos en sus comandos. Así que si te sale un comando inusual, has triunfado. Además tiene en los mercenarios un High Tier All Class, el Tundra Top y el multiclass bien fachero, el Antarctic Eyewear. Así que esta caja tiene un 50% de probabilidad de conseguir un buen upgrade. Tiene buenos comandos y los azules no están del todo mal. Para los upgrade tiene un all class tanto en los mercenarios como en los comandos. Además de tener buenos gorros en normales, una buena potencial caja aunque no posee un God tier como su contraparte. Fuera de tener el Firebrand no destaca en el resto de cosméticos. En los upgrade tiene mercenarios mixtos donde lo único que vale la pena es el all class Lumbercap. Los comandos también no dan para mucho, así que no lo recomendaría para upgrades. Fuera de tener a Harry y Polar Pal no recomendaría la caja en general, ya que no tiene all class y en buena parte los gorros son bastante malos. Esta caja sí tiene un par de ítems que valen la pena en los tiers altos, y para los upgrades tenemos gorros variados, como el Caribou Companion como all class mercenario, además de tener comandos interesantes, pero lo importante y más high tier de esta caja son un posible inusual de los Cats Pijamas. Y esa es solo la información detallada de todas las cajas que hemos visto en tema de los promedios, pero todavía hay más. Al principio mencioné la Crimson Cash y Mayflower, así que ha llegado el momento de hablar de las cajas populares de hoy. Crimson Cash, Mayflower, Winter 2016, Top Break y Wicked Windfall son las cajas más populares actualmente para abrir en la época de Global Unboxings. Esto se debe a ciertos factores como la cantidad de All Class, God Tiers y Quick Switch. La Crimson Cash junto con la Wicked Windfall son las cajas con la mayor cantidad de All Classes en el juego, haciendo que si abres estas cajas tienes la mayor posibilidad de conseguir un buen All Class. La Crimson Cash, Tough Break y Winter 2016 tienen God Tiers y finalmente tenemos los Quick Switch con la Mayflower. Así que es momento de explicar ¿qué es un Quick Switch? Estos cosméticos tienen una categoría especial que mediante un bug del HUD se pueden equipar junto a otros gorros normales, haciendo posible equipar más de un efecto inusual al mismo tiempo. Pero Trackmer, eso ya es posible y se conocen como inusuales de cosméticos o misceláneos. Y aunque tiene razón, la diferencia es que estos cosméticos misceláneos, aparte de ser muy caros, ya no son obtenibles en TF2, haciendo que sus existencias sean limitadas y solo contengan efectos inusuales antiguos. Pero si prestaste atención a los Quick Switch, estos permiten romper el juego, haciendo que puedas stackearlos con efectos modernos, y un upgrade de un Quick Switch es bastante preciado. Y aquí es donde vamos a las cajas con Quick Switch. Gracias a esta imagen creada por el usuario Rose en Discord, nos cuenta que los Quick Switch existen en todas estas cajas. Y actualmente la Mayflower no solo tiene uno, sino dos upgrades, pero esto se encuentra en los comandos. Pero, y un gran pero, es el tema del mercenario. Solo hay un mercenario inusual en esta caja, y es el Airdog. Además de no ser exageradamente bonito, siendo el único inusual en los mercenarios, ha devaluado al Airdog de una manera impresionante, haciendo que este gorro sea uno de los peores inusuales modernos en temas de precios. Y el otro Quick Switch razonable es el Blast Defense en el Rainy Day, donde tenemos a otros dos gorros que aunque no son All Class, tampoco son feos, además de tener un God Tier en sus asesinos. Su único problema es que los ítems normales y Strange no son tan buenos, son bastante baratos, así que es difícil recuperar la llave en caso de no ser un inusual. Y eso es todo, un video en donde juntaba parte de las preguntas que me hacían en un stream, además de un poco de mi conocimiento tradeando inusuales, así que espero que les haya sido útil y buena suerte.
you're talking about. You don't know what that means. What? You're Get out of crazy. my head.